Uno de los daños más grandes que nos han hecho y que nos hicieron cuando éramos pequeños era las ganas de estar juzgándonos y criticándonos de manera excesiva por cualquier error que teníamos. Y ahora vivimos con culpa, vivimos con un juicio hacia nosotros inmenso. Y en este video te voy a contar qué es lo que puedes hacer para empezar a disolver esa culpa, perdonarte por tus errores y todo lo que ha sucedido en el pasado y tener una nueva perspectiva en tu vida. Si no me conocías, mi nombre es David, te mando un grandísimo abrazo de luz, espero estés muy bien, déjame cualquier comentario con cualquier video que quieras que trate acerca de todas estas cosas y échale un vistazo a los otros videos que tengo por ahí en mi canal. Te quiero contar lo que me pasó a mí y cómo pude liberarme de esa culpa que no me dejaba en paz. Cuando tuve mi despertar espiritual, lo que catalizó ese despertar espiritual fue mucho sufrimiento. Fue de hecho empezar a aceptar que mi versión de ese momento no podía seguir viviendo. El hecho de soltar lo que yo creía que me iba a hacer feliz fue muy difícil para mí. Y el hecho de que haber llegado a ese dolor gracias a una decisión errónea que tomé no me permitía perdonarme a mí mismo porque no quería soltarme de esa idea que yo tenía sobre mí mismo. Tuve una lesión en el hombro por tocar batería y la empeoré en el gimnasio. El gimnasio en ese momento era como mi salvación por la depresión que tenía en ese momento. El ejercicio físico y empezar a cuidarme a mí mismo en mi cuerpo ayudaba a que no estuviera tanto en el pasado, mentalmente, en la depresión. Y de repente, no fue de repente, fue todo construido. Yo lo empeoré por estar entrenando cuando no debería estar entrenando. Entonces, ese fue una de las primeras cosas que me hizo sentir culpable. La vocecita en mi mente me decía, Diego, ¿si ves? Por no haber parado y por no haber tomado una pausa de tu entrenamiento, ahora estás sufriendo las consecuencias. Eso fue el primero. Luego, no quería aceptar de que tenía que parar de entrenar porque había construido un ego que se basaba plenamente en mi apariencia física y en mis músculos. Y el hecho de que se destruyera ese ego me hizo sentir mucho sufrimiento, pero no quería aceptarlo. Fui al médico y le dije al médico, oye, mira, es que tengo una inflamación en este hombro. Por favor, inyéctame complejo, no sé qué. Supuestamente alguien me había dicho que eso eliminaba la inflamación. El médico me miró el brazo y dijo, pero es que no puedo hacerte eso. ¿Por qué no? Porque es que tu brazo no está como para esa condición. Y yo, ok. Entonces me fui, salí del consultorio y me devolví nuevamente y le dije, ¿sabes qué? No me importa. Yo te doy el permiso para que me hagas eso. Él dijo, bueno, esa es tu responsabilidad. Me puso la inyección y yo convencido de que eso me iba a mejorar, pero no mejoró nada, incluso empeoró la inflamación. Luego de eso ya no podía mover este brazo. O sea, antes de eso podía mover el brazo, pero luego después de eso no podía mover el brazo en un 90%. Eso sí me destruyó. Me llevó a la depresión brutal, como 15 días en la cama, sin ganas de hacer nada. Y ahí fue cuando tuve mi despertar, o sea, un pequeño despertar, porque realmente si uno mira en retrospectiva son pequeños despertares hasta llevarte a un punto en donde tu identidad, tu personalidad, lo que crees que eres tú, tu ego, esa sensación de que yo, se destruye. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién soy? Si ya no puedo hacer lo que me hacía feliz. En ese momento tu mente se abre y estás listo para recibir información. Pero lo que me seguía carcomiendo la mente era la vocecita, la conversación conmigo mismo. Ese diálogo interno me decía, si ves, durante todos esos 15 días, pero seguía recurrente en mi mente. Es como, Diego, por tu culpa, sí fue mi culpa, pero no fue como, no es con sentido de como, eres un idiota. No era eso, pero en el momento, en el pasado sí era así, es como, eres un idiota. ¿Por qué fuiste al médico? Te hubieras quedado callado, le hubieras hecho caso al médico y no te hubieras inyectado. Esa conversación era lo que no me dejaba estar tranquilo. Sentía que siempre estaba con culpa, me sentía culpable. Sentía como que no merecía nada porque precisamente mis malas decisiones me habían llevado hasta ese punto. Lo que me di cuenta es que esa historia se repetía de manera muchas veces. Me daba muy duro por mis errores, porque no tenía la perspectiva que cultivé después de aprender a meditar y aprender a observar mis pensamientos. La perspectiva que tenía era como, esto no debería haber pasado, esto fue lo peor que yo he hecho en mi vida, la lección de puro afán, porque soy tan afanado. Todas estas cosas fueron errores que yo no me podía perdonar, pero no me podía perdonarme a mí mismo. Y no solamente eso, sino en el pasado un montón de cosas. Con mis parejas, mis exparejas, con mis excompañeros,
con mi familia, todas las cosas que del pasado que yo había considerado como que no puedo ver esto, yo fui una mala persona, le hice mucho daño a alguien, no puedo mirar esto y todas estas cosas eran una historia constante que me hacía sentir deprimido y me hacía sentir como que no valía la pena seguir avanzando a veces, porque ¿para qué avanzo si voy a tener errores y otra vez me voy a sentir autocriticado por mí? Ese juicio, ese autojuicio constante de manera excesiva y sobre todo con culpa es lo que no nos deja avanzar. Pero podemos empezar a tomar la responsabilidad y empezar a tener compasión con nosotros mismos como tenemos compasión con otras personas. A veces vemos personas hacer cosas que son incluso más fuertes que lo que hemos hecho nosotros y es mucho más fácil, oye, no pasa nada, no te preocupes, a todos nos va a pasar estas situaciones. Hacemos eso con la gente externa, pero no hacemos eso con nosotros mismos. Y muchas personas viven en esa historia. No pueden perdonarse por algo que hicieron del pasado. Por alguna razón, muchos de nosotros tenemos esa historia. Es como, no puedo perdonarme por esto que pasó hace 3 años. Si yo no hubiera hecho esto, estaría feliz ahora. Son historias así. Si yo no hubiera hecho esto, en este momento estaría feliz. Pero como hice esto, ahora estoy sufriendo. Entonces soy una mala persona y hasta merezco sufrir. Como decía Eckhart Tolle, muchas personas no despiertan espiritualmente por el contacto con una técnica espiritual, una filosofía espiritual, sino porque ya no pueden soportar el sufrimiento. Bueno, estoy parafraseando, pero eso fue lo que me pasó a mí. Yo no sabía nada de meditación, yo no sabía nada de respiración, nada. Era un chico promedio, normal, viviendo la vida que la sociedad le ha enseñado a las personas a vivir únicamente para ser felices. Y bueno, había encontrado el gimnasio y eso era lo que me daba una sensación de identidad, como, esto es mi vida, el gimnasio es mi vida, todos los días estoy entrenando con mi primo, estamos creciendo, me siento más disciplinado, más enfocado y todo esto, y de un momento, ¡pum!, no existe más. No había tenido contacto con nada, sino que o sea, finalmente esa necesidad de aceptar que ya no puedo ser la misma persona, me llevó a un sufrimiento inmenso. Y ahí desperté, fue como abrir el caparazón del ego. Luego de eso, fue que empecé a darme cuenta, mi sufrimiento viene por la mente, por la historia mental. Me estoy dando re duro en mi mente, ¿sabes? Como me estoy dando unas historias muy negativas frente a mí mismo y al mismo tiempo estaba leyendo un montón de libros que me ayudaron a expandir mis perspectivas frente a las cosas que estaba experimentando. Otras perspectivas frente a cómo me estaba sintiendo, otras perspectivas a el sufrimiento, otras perspectivas frente a todo lo que estaba pasando en mi vida. Y gracias a esa alimentación de la mente con nuevas ideas y al mismo tiempo combinar con la meditación, que eran 5 minutos, observar mi mente mientras llevaba mi atención a la respiración, me ayudaron a tener más compasión conmigo mismo y te voy a explicar por qué y cómo lo puede hacer para ti también si tú te comprometes. Sucede es porque la falta de compasión que tenemos con nosotros mismos viene por las historias que tenemos en nuestra mente, más específicamente porque le damos significado a esas historias. Creemos que lo que estamos hablando con nosotros mismos somos nosotros. Entonces, yo no puedo sentirme bien, Diego, porque yo hice esto hace 5 años. No puedo sentirme feliz conmigo mismo porque yo fui terco y fui al doctor y me tiré mi entrenamiento y también mi batería y todo lo que hacía con mi mano derecha por las ganas de seguir entrenando. No puedo perdonarme por eso. Esa era mi historia. Pero luego me di cuenta, eso es una historia. Y gracias a eso pude despertar espiritualmente, pude abrirme a perspectivas o posibilidades mucho más grandes que antes no había considerado. Todas estas cosas me hicieron entender, lo que te hace sentir culpable por el pasado, por cosas del pasado, por cosas que hiciste o por cosas que te dan vergüenza de ti o cosas que te dan pena, lo único que hace que te aferres a eso es una historia y es una perspectiva. Estas cosas malas son propiedad mía, son identidad mía. Sí, son propiedad tuya, pero no tienes que hacerle una identidad, tienes que aceptarlas. El primer paso es darse cuenta. Yo me sigo sintiendo culpable porque sigo teniendo las mismas historias y además, cada vez que aparecen en mi mente, les doy significado emocional. Me apego emocionalmente a estas historias, pero esto empieza a reducirse cuando tú empiezas a meditar constantemente, consistentemente, todos los días 5 o 10 minutos. Eso fue lo que bastó para empezar a separarme de esa historia de culpa y empezar a ver estas situaciones del pasado no como errores y como algo que no puedo perdonarme, sino
gracias a esto soy la persona que soy. De hecho, estas cosas fueron los que me formaron. Mi ruptura amorosa ya no la veía como un castigo, sino ni como una cosa fea, sino como una de las cosas más potentes que me han pasado en mi vida para darme cuenta de mí mismo y recordar quién soy. Luego de eso, la tendinitis y antes de eso, mis experiencias con psicodélicos. Cosas que yo decía, ay, Diego, no hubieras hecho eso, pero gracias a eso, todas estas cosas formaron mi carácter. Ese cambio de perspectiva se logra es cuando tú puedes aceptar la historia que tienes en tu mente sin necesidad de juzgarla. Es decir, tienes que encarar esos pensamientos que no te gustan de ti mismo, porque muchas veces lo que hacemos con esos pensamientos es tratamos de ignorarlos. O incluso, si en el pasado hicimos cosas mal, entonces no queremos que la gente nos muestre nuestros errores o las cosas que tenemos que mejorar, ni siquiera nosotros mismos en nuestros pensamientos. Cuando un pensamiento dice, hubieras despedido a esa persona de otra manera, hubieras hecho esto de otra manera. Sí, puede ser verdad. En ese momento es necesario encarar todas esas historias y dejar de correr de esas historias, sentarse con esas historias mentales y encararlas. Empezar a hacer arreglos, lo que sea que tú tengas que arreglar para no volver a cometer ese error. Porque sigue siendo un error si tú no lo corriges. Pero si ya lo corriges y aprendes de esa situación, por horrible que haya sido, pongamos el ejemplo más horrible, digamos, aceptado en la sociedad, es como asesinaste a tu familia. No sé, muchas personas van a sentirse culpables después de eso, pero hay personas que después de eso incluso han podido sentirse en paz consigo mismo. ¿Qué es lo que los diferencia? La perspectiva. ¿Qué aprendieron de eso? ¿Cómo pueden ser mejor? Si tú empiezas a meditar, empiezas a observar estas historias sin juzgarte, solamente las observas de manera neutral, como si fuera una tercera persona observando tus historias, ya no te ya no te involucras personalmente, ya no tomas personal lo que estás contando. Entonces empiezan a contar estas historias. Ah, hubieras hecho esto diferente. Qué interesante, déjame ver esta historia. La acepto, luego la suelto, libero esto. Y a medida que tú hagas eso, y esto no va a pasar de la noche a la mañana, sino que entre más consistente seas con tu práctica de meditación, mucho más fácil vas a liberar esa culpa que tienes contigo mismo. Vas a empezar a sintonizar la compasión. Porque la culpa viene del ego, que es aquí en la mente. La compasión viene del corazón, que es el alma. El alma entiende que todo lo que has experimentado en el pasado no te define y que está ahí para evolucionar, no para, ay, pobrecito yo, todo lo que me pasó. No, todo eso está ahí como escalones para tu evolución. Cuando sintonizas el corazón y pasas de aquí al alma, a la conciencia, te es mucho más fácil perdonarte, tener compasión contigo mismo, verte de otra manera. Y es cuando empiezas a liberar la culpa, la rabia, quizás el mal genio que tienes por lo que hiciste o por lo que alguien te hizo. Esto es un proceso y no se puede forzar. Pero si tú solamente lo haces 10 minutos, 20 minutos al día, combinado con otras cosas que pueden ser movimiento del cuerpo, cierto, lectura, reunirte con otro tipo de personas que están enfocadas en otro tipo de cosas, no con personas que están con la misma historia tuya, ay, soy culpable, estoy enfermo, lo que sea, vas a empezar a liberarte y vas a empezar a reconectar de nuevamente con tu poder. Tomarás los errores no como cosas para sentirte culpable, sino como oportunidades para seguir evolucionando. Cualquier error deja de ser error si tú aprendes de ello y empiezas a buscar la manera de solucionarlo y sigues avanzando hacia adelante. Si te gustaría empezar a tomar el control de tu mente, empezar a descubrir más tu ser, empezar a liberarte de todas estas cosas mentales y emocionales, empezar a aceptarlas e integrarlas, te voy a dejar el link abajo para que agendes una sesión o una mentoría uno a uno conmigo y ahí vas a darte cuenta toda la información que necesitas. Te voy a dejar estos dos videos aquí para que sigas expandiendo y puedas entender cómo es este proceso de liberación. Déjame cualquier duda en los comentarios y te agradezco por ver este video. Nos veremos en el próximo.